Buenas tardes. En esta presentación veremos el funcionamiento del láser y las pinzas y fibra ópticas. Aquí podemos ver algunos de los contenidos que se verán en esta presentación. Siguiendo con mi compañero con un video demostrativo del tema. ¿Qué pasa, bosones? Este año el Premio Nobel de Física ha sido dado a Arthur Askin, Gerard Mourou y Donna Strickland por sus descubrimientos e invenciones en el campo de la física del láser. El láser es un dispositivo físico que emite un tipo de luz muy particular, luz coherente. Esto quiere decir básicamente que la luz que sale de un láser va muy en línea recta, no se desvía, está altamente colimada y que solo emite un color, a diferencia de las bombillas convencionales que emiten luz en todas direcciones y si analizas su espectro puedes encontrar muchos colores diferentes. La mitad del premio Nobel de este año ha ido para Arthur Askin por la invención de las pinzas ópticas y sus aplicaciones en biología. Ya en 1970, Arthur Askin demostró que se podían mover partículas pequeñas utilizando láseres. Pero ¿cómo es que podemos mover objetos con luz sin tocarlos? Esto se debe a que la luz tiene momento lineal. Por lo tanto, cuando golpea un objeto, está ejerciendo cierta presión en ese objeto. Eso se conoce como presión de radiación. Obviamente, la presión de radiación es muy pequeña y tan solo permite mover objetos minúsculos o microscópicos, comparables en tamaño al cerebro de un terraplanista. Mientras realizaba estos experimentos, Arthur se dio cuenta que las partículas que tenían un índice de refracción mayor que el del aire se iban hacia el centro del haz, todas quedaban atrapadas en el centro. Este efecto inesperado le permitió atrapar partículas usando un rayo láser. La idea de las pinzas ópticas acababa de nacer. Pero, ¿cómo funcionan exactamente las pinzas ópticas? Imaginad que tenemos una esfera transparente con un índice de refracción mayor que el del aire. Cuando un rayo láser atraviese esta esfera, debido a la refracción, la dirección de propagación del haz cambiará. Este cambio de dirección de la luz genera una fuerza que empuja la esfera hacia adentro, empuja la esfera hacia el centro del láser. Ajustando tanto la intensidad del láser como el tamaño del haz o el color del láser, podemos atrapar desde nanopartículas hasta virus o células completas. Como podéis imaginar, esto abre una cantidad de posibilidades inmensas en el campo de la biología, que han permitido estudiar desde proteínas individuales hasta virus o hasta motores moleculares. La otra mitad del Nobel ha sido repartida entre Gerard Mourou y Donna Strickland por sus descubrimientos e invenciones para generar pulsos láser ultracortos pero ultra intensos. Dato: Donna Strickland es la tercera mujer en toda la historia de los Nobeles en ganar el Nobel de Física. Las otras dos anteriores fueron Marie Curie y Maria Cooper-Meyer. Para generar un pulso de luz láser ultra intenso, lo único que tienes que hacer es concentrar mucha energía en un intervalo muy corto de tiempo. Sencillo, ¿no? Pues no lo es tanto, ya que si generas pulsos de láser muy intensos, puede que tu equipo acabe destruido. Y si no tienes equipo, no hay manera de hacer la ciencia. Para solucionar este pequeñísimo inconveniente, Gerard y Donna crearon una técnica que se llama Chirp Pulse Amplification. Esta técnica es realmente útil, ya que sirve para amplificar muchísimo tu pulso láser sin que tengas que destruir tu equipo. Esta técnica consiste en tres etapas. En la primera, lo que se hace es alargar temporalmente el pulso. Así, lo que hace esto es bajar la intensidad pico que tiene y tu equipo no corre riesgo. En la segunda etapa, este pulso con menos intensidad y alargado en el tiempo se pasa por un amplificador de luz. Como la intensidad pico de este pulso ya ha bajado, no hay peligro de que el amplificador se rompa. En la tercera etapa, el pulso se vuelve a comprimir temporalmente, por lo que su potencia pico aumenta increíblemente. Esta técnica para generar pulsos de luz ultra intensos y ultra cortos es increíblemente sencilla y una solución muy elegante al problema de destruir tu equipo mientras haces la ciencia. Gracias a la técnica de Chirp Pulse Amplification hemos podido estudiar procesos en átomos y moléculas que antes éramos incapaces de ver porque eran extremadamente rápidos. O hemos podido hacer agujeros extremadamente precisos. O incluso esta técnica ha traído avances en medicina, donde ahora se utilizan estos tipos de láseres para hacer cirugía ocular. La variedad de campos en los que esta técnica ha tenido un gran impacto es abrumadora. Y hasta aquí el Premio Nobel de Física 2018. ¿Quién lo ganará el año que viene? Hagan sus apuestas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Deja un like si te ha gustado, suscríbete, no te olvides de compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Para la introducción, la tecnología del láser desde su concepción hasta su aplicación contemporánea ha sido un pilar fundamental en la evolución de la ciencia y la ingeniería moderna. Este extraordinario avance se basa en el principio de la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación.
Esto es introducido su primera vez introducido en la década de 1950 y desde entonces ha generado una gama impresionante de aplicaciones en una variedad de campos, desde la medicina hasta la comunicación y desde la manufactura hasta la investigación espacial. Se usa mucho en el ámbito de la medicina y desde mucho tiempo atrás, ya que de una manera o de otra no se hace de una manera molesta el hecho de utilizar máquinas a utilizar métodos un poco más agresivos en cuanto a la medicina, y cualquier cosa que te haga sentir mejor a nosotros como personas y en general facilite mucho el hecho de que no moleste tanto algo es muy necesario para nosotros y para seguir avanzando como especie, por así decirlo. Y pasaremos a la siguiente de qué es un láser y su definición. La definición de láser viene del inglés, lo que significa, de las siglas del inglés, lo que significa en español amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Eso es lo que en sí es un láser. Para eso también podemos observar o ver sobre qué es un láser. Es que los láseres son fuentes de luces especiales que generan y hacen la luz altamente concentrados y coherentes en un solo punto, y que esa luz se pueda ver reflejada desde el punto de entrada, desde donde sale hasta el punto donde llega o donde está chocando o donde quiere que es dirigido. Para este tipo de luz se utiliza en diversas tecnologías y aplicaciones, desde herramientas de precisión hasta dispositivos médicos y de comunicación. Para eso también se utiliza mucho la fibra óptica. La fibra óptica es muy importante en nuestro avance como tecnológico, porque como les venía mencionando lo de la medicina, la fibra óptica es muy necesaria en la medicina desde hace mucho tiempo atrás, inclusive antes de la comunicación, creo. Me parece es más utilizada en el ámbito de la medicina por su rapidez de salida y de llegada de un punto a otro. Entonces eso es lo que básicamente viene siendo un láser. Bueno, pues mi nombre es Alexis y les estaré mostrando cómo se lleva a cabo un experimento de fibra óptica. Para esto requeriremos algunos de los materiales importantes, que sería agua, un recipiente, claro. Yo ocupé una cuchara medidora. Para poner al agua se le debe de agregar leche. Solamente es 1 mililitro aproximadamente. Esto nos va a ayudar para poder identificar la luz del láser, porque necesitaremos un láser, y saber para dónde se traslada esa luz. Bueno, en lo que se empieza a diluir un poco la leche, les estaré hablando de la fibra óptica. Conseguí una, y esta, más que nada su función, la función de una fibra óptica y cómo está compuesta, es que tiene dos cubiertas que vendrían siendo el plástico que lo protege, y dentro de este plástico hay otras dos como tipos de espejos, como tipos de refracción, que son las que conducen la energía o la luz por el medio de la fibra óptica en forma de zigzag hasta llegar de punta a punta. Y esto más o menos se puede ver reflejado en el experimento que ahorita mismo les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque con el láser hace que con el láser se pueda ver la luz, pero reflejada también de alguna u otra manera. No sé si ahí se alcanza a ver un poco lo que viene siendo la reflexión. Creo que ahí de mejor manera, pero llega un punto en el que ya no se alcanza a ver esa luz. Eso se debe a los ángulos que están haciéndose cada vez más grandes y más chicos. Entonces eso no le permite a la luz pasar de cierta manera.
pero en sí el fenómeno es el que está experimentando aquí. Exactamente, a ver, ahí. ¿Por qué? Porque si yo hago el ángulo más grande, llega un punto en el que desaparece esa refracción. Entonces el fundamento físico en el que se basa la fibra óptica es la refracción, ya que, como les mencionaba, por el núcleo que tiene aquí, que es por donde pasa lo que está dentro de los plásticos, pues es lo que pasa la energía, lo que pasa la luz. Entonces es lo que se va reflejando de forma en zigzag hasta poder llegar a su salida. Y también estaría entrando otro principio en este punto, ya que durante este principio físico, que es la refracción, entraría una ley que se llama ley de Snell, que esta ley nos dice que mientras vamos abriendo el ángulo mayor del ángulo de la luz, ya no existe la refracción. Esto pasa, como les había dicho, que si yo voy abriendo el ángulo, llega un punto en el que desaparece esa luz, ese láser, ya no se alcanza a notar. Entonces esto pasa porque ya no estaría viendo refracción ahí, exactamente ahí ya no estaría viendo refracción. Pero si yo empiezo a mover un poco el ángulo de inclinación, se estaría creando otra vez una refracción de la luz, y esto se sufre un fenómeno de refracción total y hace que se vuelva a reflejar en el mismo medio. Eso hace que se vea como en forma de zigzag. Y creo que sería todo por mi parte. Gracias. Para continuar con la exposición, me gustaría mencionar cómo funciona un láser. Y para esto me basaré en 7 puntos importantes que explican el funcionamiento de un láser, para después resumir de una manera clara y concisa cómo es este funcionamiento. El primer punto, podremos decirlo así, es el principio de emisión estimulada. En la base del funcionamiento de un láser está el principio de emisión estimulada, propuesto por Albert Einstein. Este principio establece que si un átomo o molécula excitada emite un fotón o una partícula de luz, mientras pasa de un estado energético superior a uno inferior, este fotón puede estimular la emisión de otros fotones idénticos en fase y dirección, cuando incide sobre otros átomos o moléculas en un estado energético similar. El siguiente punto es el medio activo. Un láser contiene un medio activo, que puede ser un gas, un líquido, un sólido o un semiconductor. Este medio está compuesto por átomos, iones o moléculas que tienen niveles de energía discretos. Cuando se excita este medio mediante una fuente externa de energía, como una descarga eléctrica o una fuente de luz, los átomos o moléculas pasan a un estado energético superior. El siguiente punto es el bombeo, el cual es el proceso de excitación del medio activo. Este puede lograrse mediante diferentes métodos, dependiendo del tipo de láser. Por ejemplo, en un láser de estado sólido, el bombeo puede lograrse mediante una lámpara flash o mediante diodos láser que proporcionan la energía necesaria para excitar los átomos o iones del medio activo. El siguiente punto es el resonador óptico. Dentro del láser se encuentra un resonador óptico que consiste en 2 espejos altamente reflectantes, uno de los cuales es parcialmente reflectante. Estos espejos están colocados en los extremos opuestos del medio activo, formando una cavidad resonante. El quinto punto es la emisión estimulada. Cuando un fotón generado espontáneamente en el medio activo incide sobre un átomo o molécula excitada, puede estimular la emisión de otro fotón idéntico en fase y dirección. Este nuevo fotón estimulado, junto con el fotón original, se propagan entre los espejos del resonador, donde se reflejan una y otra vez. El siguiente punto es el aumento de fotones. Con cada paso a través del medio activo y los espejos del resonador, el número de fotones idénticos se multiplica exponencialmente debido al proceso de emisión estimulada. Esto da lugar a una acumulación de luz coherente y altamente amplificada dentro de la cavidad resonante. Y el último punto es la emisión de láser. Cuando la intensidad de la luz
amplificada alcanza un nivel suficiente y supera las pérdidas del medio activo y los espejos, una fracción de la luz emerge a través del espejo parcialmente reflectante. Este haz de luz coherente y altamente amplificado es la salida del láser. Para resumir todo esto, tenemos la diapositiva que nos indica el funcionamiento del láser, la cual nos dice que un láser opera en base al principio de la emisión estimulada de radiación. Esto implica que los átomos o moléculas en un medio activo son excitados a un nivel de energía superior mediante una fuente externa de energía, como lo puede ser una corriente eléctrica o luz. Cuando estos átomos o moléculas excitados vuelven a su estado fundamental, emiten fotones idénticos que viajan en la misma dirección y fase, y al estar completamente acumulados llega un punto en el cual esa acumulación sale a través del espejo parcialmente reflectante y es lo que nosotros vemos como un haz de luz coherente, el cual es el láser. A continuación tenemos también la construcción de un láser. La construcción de un láser implica varios componentes esenciales, muchos de los cuales ya les mencioné en la explicación del funcionamiento, pero aquí los veremos como componentes. Uno de ellos es el medio activo. Es un material que amplifica la luz. Puede ser un gas, un cristal o un semiconductor dopado con impurezas para generar la amplificación necesaria. Esto depende de la aplicación del láser y del tipo de láser. Después tenemos la fuente de energía. Esta se utiliza para excitar el medio activo y llevarlo a un estado de alta energía. Esto puede lograrse mediante una corriente eléctrica, una descarga eléctrica o incluso otro láser. También depende de cuál sea el funcionamiento, la aplicación y el tipo de láser. Después tenemos la cavidad óptica. Esta es una cavidad donde se almacena y amplifica la luz. Está formada por dos espejos, uno de los cuales es parcialmente reflectante. La luz se refleja continuamente entre estos espejos, estimulando la emisión de más fotones coherentes. Y por último, los elementos ópticos adicionales, los cuales pueden ser lentes, filtros o algo que ayude a manipular y controlar las características del haz láser. Como dato extra podemos mencionar la construcción del primer rayo láser. Hecho por Theodore Maiman en 1960, el dispositivo estaba hecho de un rubí sintético, dopado con cromo, una lámpara de flash y una funda de metal. El láser funcionó por primera vez el 16 de mayo de 1960 y la luz que producía el dispositivo de Maiman no era un haz de luz, sino un pulso. Otros investigadores crearían un rayo láser poco tiempo después. La tecnología láser comenzó con Albert Einstein a comienzos del siglo XX. Y en 1950 el equipo de C.H. Townes construyó el primer dispositivo de trabajo que aplicaba concretamente las teorías de Einstein. La tecnología en cuestión se llamó MASER, que es el acrónimo de Microwave Amplification Bisimulated Emission. La primera aplicación del láser en 1963 fue en oftalmología, cuando el Dr. H.C. Swing y su equipo usaron un láser de rubí sobre una retina de un mono rhesus. Aplicaciones de los láseres. Las aplicaciones de los láseres son amplias y diversas, abarcando campos como la medicina, en cuanto a la cirugía láser y terapia, la comunicación, en cuanto a fibra óptica y lectura de códigos de barras, la industria, en cuanto al corte y soldadura de metales, así como la impresión láser, la investigación científica en cuanto a la espectroscopia y la manipulación de partículas, entre otros. Los láseres también se utilizan en dispositivos de consumo, como lectores de DVD y escáneres de documentos. En resumen, las aplicaciones de los láseres van desde la tecnología de punta hasta los productos de uso cotidiano. Pinzas ópticas. Las pinzas ópticas son instrumentos científicos que utilizan luz láser para atrapar y manipular partículas microscópicas, como células vivas o partículas submicrométricas. Funcionan aprovechando el gradiente de intensidad de luz generado por un haz de láser enfocado. Cuando una partícula se coloca en el camino de este haz, la luz ejerce una fuerza sobre la partícula, atrayéndola hacia el centro del haz. Esto permite la manipulación precisa de partículas a escala microscópica sin contacto físico, lo que ha sido invaluable en campos como la biología celular, la física y la nanotecnología. Construcción y funcionamiento de las pinzas ópticas. Las pinzas ópticas, también conocidas como trampas ópticas, son instrumentos que utilizan luz, básicamente láser enfocado para atrapar y manipular partículas microscópicas, como células y microesferas.
Funcionan creando un gradiente de intensidad de luz alrededor de la partícula, lo que genera una fuerza óptica que atrae a la partícula hacia el centro del haz láser. Este principio permite la manipulación precisa de partículas a escala microscópica, lo que resulta invaluable en campos como la biología celular, la física y la nanotecnología. Algunas de las aplicaciones de las pinzas ópticas son como en la biología celular, la nanotecnología y la física de la materia condensada, así como la microfluídica, óptica y comunicaciones, así como la manipulación de objetos microscópicos. Permite estudiar procesos biológicos, ensamblar nanoestructuras e investigar propiedades físicas de materiales y controlar algunos sistemas microfluídicos, entre otras aplicaciones muy avanzadas. La fibra óptica es un medio de transmisión de datos que utiliza la luz para enviar información a través de cables. Está compuesta por un núcleo de vidrio o plástico rodeado por una capa reflectante llamada revestimiento. La luz se transmite a través del núcleo mediante la reflexión interna total, lo que permite que la información viaje a grandes distancias con mínima pérdida de señal. Construcción y funcionamiento de la fibra óptica. La fibra óptica se fabrica en dos etapas. Primero se produce una estructura cilíndrica de vidrio puro llamada preforma y luego se estira para formar una fibra delgada. Su funcionamiento se basa en el principio de reflexión interna total, donde la luz se refleja dentro del núcleo de la fibra, permitiendo la transmisión eficiente de datos a largas distancias con mínima pérdida de intensidad. Aquí tenemos un video demostrativo. Funcionamiento de la fibra óptica. La fibra óptica es similar a un cable eléctrico, solo que en lugar de transportar energía eléctrica, traslada luz. Para entender cómo funciona la fibra óptica, es necesario que entiendas los siguientes conceptos sobre la propagación de la luz. La reflexión es el cambio de dirección que sufre la luz cuando ésta choca con una superficie y rebota. El ejemplo más común de este fenómeno ocurre en los espejos. La refracción es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta la luz cuando pasa de un medio transparente a otro. Por ejemplo, cuando un rayo de luz que viaja por el aire llega a una superficie de agua, el rayo cambia la dirección de su propagación. Además, una parte de la luz se transmite en el agua y otra parte se refleja. Este indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, y cada material tiene un índice diferente. Por ejemplo, si un material tiene un índice de refracción igual a 1, significa que la luz viaja a la misma velocidad en este material que cuando viaja en el aire. Si un material tiene un índice igual a 2, significa que la luz se propaga con la mitad de la velocidad en ese material comparado con su velocidad en el aire. Este fenómeno óptico se representa cuando un rayo de luz que viaja por un medio llega a un segundo medio y la luz se refleja en su totalidad. Para que este fenómeno ocurra, la luz debe incidir sobre el segundo medio en cierto ángulo, conocido como ángulo límite. Esto es lo que sucede en la fibra óptica. La luz que entra en ella queda atrapada y se va reflejando en toda la longitud de la fibra. En un caso ideal, la misma cantidad de luz que entra es la misma que llegará al receptor. Aplicaciones y relevancia de la fibra óptica. La fibra óptica tiene diversas aplicaciones de telecomunicaciones, internet de alta velocidad, televisión por cable, redes de área local, medicina, industria militar y seguridad. Su uso se extiende a la transmisión de datos, imágenes médicas, sistemas de seguridad y vigilancia, entre otros.
debido a su alta velocidad, capacidad de transmisión de datos a larga distancia y resistencia a interferencias electromagnéticas.